Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar resolución de conflictos, algunos principios asociados a la resolución de conflictos. Así que, bueno, comenzamos. En principio les puedo decir que no hay una técnica única que se considere, por así decirlo, universal para la solución de conflictos, ¿no? Ya que hay una elección de la técnica la elección misma de la técnica está adecuada y depende del tipo de conflicto, porque las partes involucradas y el contexto son bien importantes, ¿no? Ahora, sin embargo, existen varias técnicas que podemos aplicar y que vamos a ver en este momento, ¿no? Que pueden ser utilizadas y que son utilizadas de manera efectiva, eficiente hace muchísimo tiempo, muchísimo, pero muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, es importante recordar que la elección de la técnica va a estar directamente relacionada con la naturaleza y la complejidad del conflicto. Por así decirlo, puede ser necesario combinar incluso algunos tipos de técnicas, varias técnicas, o hacer la misma técnica en varias ocasiones. Esto no tiene por qué desanimarnos como mediadores, como interventores de un grupo, ¿no? Porque estamos trabajando desde la intervención grupal, ¿no? Cómo resolver esto en situaciones de trabajo, en comunidades, en grupos terapéuticos o en espacios donde compartimos de una u otra forma cosas, como en las familias. También esto se puede aplicar en las familias, ¿no? Bien, ahora va a ser importante que seamos realmente bien objetivos y objetivos en lo que estamos haciendo, que podamos ayornarnos y actualizarnos constantemente en las técnicas de resolución de conflictos y que tengamos nuestras propias herramientas, ¿no? Y si no, bueno, reúnase con otras personas para poder discutir la situación que usted va a intervenir. Esto va a ser fundamental, porque en ocasiones nuestra mirada puede ser como muy corta, como muy focalizada. Así que hay que ir un poco más allá, ¿no? Ahora, un conflicto se soluciona de varias formas. Y esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Uno, perdiendo. Dos, ganando. Y tres, llegando a un acuerdo. Son las únicas formas, ¿no? Incluso cuando lo postergo, la postergación puede ser un acuerdo. Con lo cual, lo que estoy esperando es que de nuevo aparezca el conflicto y tenga que resolverlo. Los conflictos siempre hay que resolverlos, porque si no, como todo en el universo, no queda un vacío, quedan interpretaciones, quedan malos entendidos, o quedan acuerdos de palabra o acuerdos sin palabras que son peores, que pueden después romperse fácilmente porque son líneas que no se pueden ver, ¿no? Así que bueno, comencemos a ver algunas de las técnicas y algunos de los principios para hacer la resolución de conflictos. La herramienta fundamental en la resolución de conflictos es la comunicación. Ahora, esta comunicación tiene que ser efectiva. ¿Qué significa? Que lo que yo estoy entregando se reciba de la manera más correcta. Recordemos que las palabras son como animalitos que uno suelta y que pueden llegar a cualquier lugar. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Nosotros vamos a trabajar algunas técnicas de objetivación de la palabra, de la verificación de los hechos, de la identificación de los autores, de los actores y de la gente que está en medio del conflicto. Eso lo vamos a ver en clase. Pero va a ser bien importante que yo pueda comunicar. Si yo no soy capaz de comunicar eficientemente, cualquier negociación se me va a caer y cualquier intervención se va a caer. Y debo comunicar tanto para dar las instrucciones de lo que se va a hacer, como para continuar la narrativa que acompaña la solución de discurso. Así como para generar un acuerdo, que puede ser incluso un contrato escrito o un acuerdo de palabra, pero que tiene que estar muy claramente descrito. Esto es como un prompt de una inteligencia artificial, o sea, nos va a dar la comunicación exactamente lo que nosotros le pidamos. Por lo tanto, comunicarnos es fundamental. Ahora, ¿cómo es esta comunicación? Esta comunicación en términos generales debería expresar las preocupaciones que tenemos sobre la situación. Hablar de manera clara, hablar de manera respetuosa y buscar siempre un terreno común, un espacio en el que estén todos los actores involucrados, ¿no? Hay que buscar soluciones que son mutuamente aceptables y esto es lo más eficiente en la comunicación. A menos que yo esté generando, y lo vamos a ver más adelante, un arbitraje, es decir, yo puedo tomar la decisión que incluso puede ser apelable por algunos de los que están allí, pero soy la máxima autoridad y entonces estoy decidiendo por un lado o por el otro. Pero eso, por supuesto, siempre va a generar apelaciones posteriores, reinicios o recargas del conflicto. Así que lo mejor es llegar a un punto intermedio en cualquiera de los momentos en los cuales estamos tratando de hacer solución de conflicto. Toda situación de solución de conflicto va a involucrar una negociación.
La negociación implica encontrar un punto medio en el que ambas partes cedan en ciertos aspectos. Hay aspectos en los cuales las partes no negocian, ¿ok? Y son esas partes que yo no puedo mover. Y sí, hay cosas que no se pueden negociar, como la moral, la ética, elementos propios del territorio, algunos elementos que tienen que ver con las manifestaciones agresivas o la violencia que se generó antes, ¿no? O sea, yo puedo negociar la diferencia de opiniones, pero no negocio que me hayas golpeado o que hayas violentado algo del escenario en el que estamos, ¿no? Ahí hay que buscar elementos reparatorios, pero siempre hay una negociación que tiene que tomar en cuenta esos elementos. Entonces hay que identificar para la negociación los intereses primero, de cada una de las partes. Dos, las necesidades tanto del entorno como de las partes, porque a veces estamos en una fábrica, por ejemplo, y se necesita resolver ese asunto lo más rápido posible. Y los intereses de los actores que están involucrados en el conflicto son superiores al tiempo que tenemos. Entonces vamos a tratar de buscar la división del conflicto en elementos manejables, porque si no vamos a tener que afectar la supraestructura que está alrededor, ¿no? Entonces hay que buscar un poco ese punto entre los elementos que están ahí. No todo el tiempo hay solo dos partes, pueden haber más. Y puede haber un escenario que además está vivo, como por ejemplo una corporación, un grupo mayor de personas, o un proceso laboral que está en pleno avance y en plena producción. Entonces hay que buscar bien esas necesidades subyacentes y buscar las soluciones más creativas posibles. Las soluciones más creativas, ¿cómo se buscan? Bueno, escuchando las opiniones de ambas partes y creando una tercera solución que satisfaga a ambas partes, ¿no? Ahora para eso vamos a tener que ejercitar mucho, pero mucho, la escucha activa y ejercitar mucho, pero mucho, la atención sobre las cosas que realmente son ciertas, es decir, una especie de mindfulness de atención plena sobre los objetivos concretos y sobre lo que se desea. No puede ser que yo quiera negociar todas las partes de un conflicto cuando hay unas partes muy pequeñas que no son necesarias de negociar. Hay que buscar exactamente lo que satisface a la mayoría. Y los demás elementos se van resolviendo en pequeños acuerdos que pueden estar, como ya dije, escritos o no escritos. Hay una herramienta muy interesante que se llama la mediación. La mediación es un proceso en el que una tercera persona, es decir, nosotros, estamos ahí como una parte natural, reconocida por ambas partes, para negociar y comunicar algunas cosas. Es decir, yo puedo representar a una de las partes y estar ahí sentándome a conversar con la otra parte. Ahora, la negociación entre estas partes en conflicto va llevada por el mediador. El mediador, ¿qué hace? Ayuda a ambas partes a explorar y generar opciones para resolver el conflicto, pero no impone su solución. Es decir, esto va a ser distinto a lo que estábamos viendo. Es decir, ¿cuál será la solución? A pesar de que yo esté vinculando empresas y dos sectores, por ejemplo, dos sindicatos que están peleados, yo voy a buscar una mediación que satisfaga a los tres. Ahora, para eso tengo que ser reconocido o reconocida como mediador. Y eso va a ser bien importante. Va a ser bien importante porque yo necesito considerar las características propias de la mediación y de todas las formas de negociación que estoy haciendo y de solución de conflictos. Tengo que ser capaz de hacerlo y ser reconocido como capaz de hacerlo. Y eso es algo fundamental en todas estas tareas. No entre en un lugar donde no sea reconocido o reconocida como el sujeto que tiene la posibilidad de mediar o de canalizar una solución. Si usted no es reconocido por las dos partes o las tres o las que estén involucradas, mejor no participe de la mediación ni de ningún otro proceso de resolución de conflicto. Ya vimos, bueno, la negociación, vimos la mediación donde estamos nosotros en medio, pero hay una técnica muy interesante que se llama la solución colaborativa. La resolución colaborativa de problemas lo que busca es reunir a todas las partes involucradas en el conflicto para identificar el problema, generar una idea y trabajar juntas para encontrar soluciones que beneficien a todos y a todas. Ahora, se fomenta la colaboración y se evita adoptar posturas defensivas. Ahora, hay que estar muy atento como mediadora, como mediador, para poder derivar algunas situaciones conflictivas a soluciones posibles. ¿Esto cómo se puede lograr? Bueno, combinando los grupos, agarrando, no sé, 20 de cada grupo y haciendo una mixtura y ponerlos a hacer una tarea colectiva, algo que plantee una solución y estar muy atentos y muy atentas a extinguir los pequeños focos de conflicto que parezcan cuando estos no tienen ninguna relación y pueden estar asociados a elementos más bien emocionales. Por ejemplo, esto que les dije de alguna invasión a un terreno, alguna situación violenta, algún espacio que se rompió, alguna situación que generó alguna lesión a otras personas, ¿no? Esto hay que
condenarlo y hay que llevarlo a un lugar concreto, ¿no? Por eso las disculpas también son partes de las soluciones colaborativas. Va a ser muy importante el proceso de disculpas. Bueno, y luego que logramos generar estas soluciones colaborativas, nosotros tenemos que llegar a un compromiso. No existe negociación, no existe mediación ni solución de conflicto que no involucre un compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso es como el apretón de mano, es la firma final de lo que vamos a hacer. Es la manifestación de estoy aquí porque quiero resolver el problema y estoy acá porque quiero asumir el compromiso con la tarea que se me plantea. Pero además estoy acá porque tengo compromisos con los míos. Es decir, yo represento a unas personas. En la representación, en la posibilidad de acuerdo y en el proceso de solución tiene que haber compromiso. Y eso es algo fundamental. Cuando no es así, las negociaciones se extienden por mucho, mucho tiempo y no llegan a nada. Incluso puede ocurrir que se generen otros espacios que no sean muy buenos para la solución de conflictos y que tengan más que ver con elementos de saltarse al sistema, romper las cosas o los acuerdos o simplemente burlarse de los acuerdos. Porque bueno, si no tengo compromiso puedo firmar un documento, puedo hacer cualquier tipo de solución aparente que realmente es una pantomima, que realmente es un juego o que realmente es una simulación de compromiso. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque el compromiso se amarra y se amarra con acuerdos muy concretos, con definiciones muy smart, es decir, medibles, cuantificables, en tiempo específico, con capacidad de ser relevantes. Eso va a ser importantísimo para la solución de conflictos. El compromiso es casi la puerta de cierre final de lo que es la solución. Si no se comprometen las partes en buscar una solución, si no se comprometen en asumir los roles que se establezcan y si no se comprometen en llevar los acuerdos, no estamos haciendo nada y lo que estamos es perdiendo el tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos en la humanidad. Hay una técnica que se utiliza mucho entre empresas y se utiliza mucho entre países. En algunos lugares también puede darse como en el deporte y es el arbitraje, ¿no? El arbitraje es una tercera persona que es imparcial, que no participa en ninguno de los dos grupos y que además puede tomar una decisión que vincula a ambos, ¿no? En el arbitraje sobre los conflictos, bueno, hay que escuchar los argumentos de ambas partes, hay que generar acuerdos previamente, donde lo que diga el árbitro será lo que se cumpla. Recuerden que hablábamos del compromiso. Bueno, estamos hablando de que se comprometen a respetar lo que el árbitro decida y acatar esa decisión por encima de todas las cosas. El arbitraje obliga a un elemento muy previo, es decir, obliga a una investigación de quién puede tener el perfil para ser el árbitro y cómo definitivamente se deben respetar las decisiones de este árbitro. Porque si no, se rompen los elementos y los trazos naturales de cualquier tipo de negociación y cualquier tipo de función de solución de conflicto. Bien, a grandes rasgos yo les he preparado tres pasos que deben tomar en cuenta para la solución de conflictos. Esto viene de, bueno, de la documentación del material que van a tener ahí anexo y de otros elementos que vienen de la experiencia, ¿no? A mi parecer, y lo digo francamente, tiene que ver con momentos en los cuales yo tengo que estar muy claro y muy clara de dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi función, para qué estoy allí. En fin, por ejemplo, hay un momento, por así decirlo, cero, que es yo tengo que preguntarme si yo tengo las habilidades, las competencias necesarias para establecer una negociación, para ser el verdadero interventor o interventora. O sea, eso es algo que yo me tengo que preguntar. Bueno, porque puedo estar errado. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente de mucho tiempo conmigo en la consulta y resulta ser que entre un conflicto de marido-mujer o de pareja o de hombre-hombre, como sea, de pareja, este, y yo no tengo las habilidades para eso, porque ya de entrada voy a ser una persona que está parcializada, por lo menos a la luz de la pareja. Entonces yo tengo que saber en qué conflictos meterme y en qué conflictos no meterme, ¿no? En qué problemas me voy a meter y en cuáles no. En estos casos, si usted de una u otra forma está vinculado emocional, profesionalmente o históricamente, porque usted es un vecino o algo así, no se meta en conflictos en los cuales pueden salir las cosas mal. Porque bueno, también los conflictos pueden empeorarse. Entonces es una cuarta posibilidad. La escalada del conflicto también es una cuarta posibilidad. Recordemos, perdemos el conflicto, ganamos el conflicto, llegamos a un acuerdo o el conflicto escala. Y el conflicto que escala es un conflicto que se hace más complejo y más difícil, ¿no? Y mucho más violento. Y con mayor afectación de las partes. Cuando escala un conflicto,
avanza sobre otros escenarios y sobre otros actores. Así que hay que tener mucho cuidado con dónde nos vamos a meter. Entonces, para buscar ese cuidado, se les planteo que, bueno, lo primero que deben hacer es esperar e informarse, ¿no? Ya esto no es cosa nueva, lo hemos visto en clases de técnicas de intervención en grupo, ¿no? Y es, bueno, en este primer momento hay que esperar e informarse para identificar correctamente manifestaciones y los componentes del conflicto y los escenarios, encontrar el tiempo correcto, comprender la dinámica intrínseca y extrínseca del conflicto, es decir, tiene que ver las dinámicas de fuerza de las que ya hemos hablado en otras clases, y reconocer el mecanismo que mejor satisface las partes. Y si yo soy parte de ese mecanismo, eso va a ser fundamental en la solución de conflictos y en el primer paso que les estoy planteando. Bueno, como decía Aristóteles, tú puedes pensar muchísimo una solución o un problema, y cuando consigues la solución ya debes actuar de inmediato. Entonces el segundo momento es el momento de la solución, el momento de avanzar sobre cómo resolver las cosas. Esto va a obligar a pensar en una solución y autocuestionarnos acerca de esa solución, es decir, no vayamos a intervenir en un grupo si nosotros no hemos cuestionado esa solución que se nos ocurrió en ese momento, ¿no? La forma, el mecanismo, a veces la solución está acompañada de la forma en la que vamos a generar el proceso de solución. Por ejemplo, hagamos mesas de trabajo, por ejemplo, hagamos dúos de trabajo, hagamos ejercicios colectivos, o todo lo contrario, busquemos a los titanes, busquemos a los héroes de cada espacio y entonces sentémonos a los dos a conversar como elementos que pueden reproducir la fuerza y el entramado y son los líderes del grupo. O sea, podemos que buscar eso, ¿no? Buscar el proceso de solución. Ahora, en ese momento hay que comunicarse asertivamente, hay que negociar sin perder el foco de atención y no hay que salirse de los hechos. Eso va a ser fundamental. No de su opinión, a menos que la opinión esté vinculada con las posibles soluciones que están allí en el escenario. Pero no participe de eso, no se movilice emotivamente, no incorpore sus afectos en este asunto, ¿no? Si usted está incorporando sus afectos en el asunto, mejor se va. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que se pide de usted en esta fase es que usted identifique directamente cuáles son los hechos, lo concreto y lo que está definitivamente afectando la interacción y el normal desenvolvimiento de ese grupo, ¿no? Por último, bueno, tenemos la fase de los acuerdos. En la fase de los acuerdos nosotros tenemos que hacer un par de cosas previas antes del acuerdo. Uno es asumir la responsabilidad, garantizarnos que las partes van a asumir la responsabilidad de respetar el acuerdo y garantizarnos que ambas partes han asumido voluntariamente la solución. ¿Por qué? Porque a veces las soluciones son obligadas por la fuerza, por ejemplo. Yo tengo más fuerza, más dinero, más condiciones para apretar esta solución. Bueno, lo que va a ocurrir ahí es que más adelante va a escalar el conflicto de otra forma o se va a hacer más subterráneo y va a generar mayores problemas, ¿no? Entonces va a ser un malestar perenne. Cuidado con esto porque, bueno, eso suele pasar. Entonces hay que dar cuenta que el acuerdo tiene que estar legitimado. Tiene que estar legitimado por las partes, legitimado porque usted es el mediador o la mediadora correcta y legitimado por el hecho de que ambas partes o todas las partes involucradas deciden respetar lo que quede en el acuerdo. Eso va a ser fundamental, ¿ok? Porque si no, lo que estamos haciendo es postergando la solución o empeorándola, porque a veces lo que ocurre es que si hay demasiada desigualdad en la negociación y hay uno de los grupos que no puede intervenir porque no tiene los recursos, no tiene el dinero, no tiene el poder o no tiene los vínculos, va a buscar más dinero, más poder, más vínculos para luego aplastar al pequeño grupo que va a quedar después. Entonces, cuidado con los acuerdos son tesoros a guardar, son maravillas que debemos conservar y estar muy, muy atentos, muy atentas a cómo cultivar los acuerdos. Los acuerdos tienen que reforzarse. Es como cuando se juega en algunos espacios en el ajedrez, donde uno, bueno, toma una posición y defiende esa posición. Bueno, los acuerdos son precisamente eso, espacios defendibles. Hay que defender el acuerdo para poderlo sostener en el tiempo. Bueno, hasta acá llegamos con algunos principios de resolución de conflictos. Recuerden que la comunicación es el eje transversal, el manejo objetivo de la situación, evitar participar de un lado o del otro y bueno, esto es un trabajo del que nos van a llamar continuamente. Nosotros somos grandes solucionadores de problemas y grandes solucionadores de circunstancias conflictivas, ¿no? Medir, por ejemplo, el clima laboral o medir elementos de comunicación dentro de los grupos es una tarea que hacemos, pero también resolvemos la comunicación y resolvemos los conflictos.
Así que bueno, espero haberles dado algunas herramientas y nos vemos en el próximo seminario.